Hola amigos, soy JavaDev. Bienvenidos al episodio 5 del curso para principiantes en Java. Hasta este punto ya sabéis cómo funciona Java, al menos en su parte más básica, en lo referido a las clases y a los métodos. Ya sabéis lo que son las variables y ya sabéis cuáles son los operadores que se pueden utilizar en Java. Pero todavía no hemos hecho nada en Java propiamente dicho. No hemos escrito mucho más de 3 o 4 líneas de código. Y hoy esto va a cambiar porque voy a hablaros de las sentencias condicionales en Java. Como siempre, empecemos abriendo un proyecto nuevo. Y una clase, por supuesto. Si os preguntáis por qué en todos los episodios hago lo mismo, lo hago para que lo recordéis, para que os lo aprendáis de memoria, para que al final es algo que tengáis interiorizado, puesto que esto es la parte más básica, crear proyectos y crear clases. ¿De acuerdo? Y como siempre, ¿qué es lo que debe haber en nuestra clase? Pues un método main. Bien, esto es lo que hemos estado haciendo siempre en cada episodio, pero ahora vamos a hacer algo diferente. Así que bien, hablemos de las sentencias condicionales. Como dice su nombre, son unas líneas de código donde se evalúa una condición, y si la condición es cierta, entonces Java ejecutará el código que corresponda. Si es falsa, entonces pasará otra cosa. Vamos a entrar más en detalle. La condición más básica es la sentencia if. Simplemente escribimos if. Y ahora, entre paréntesis, debemos colocar la condición que queremos evaluar. Por ejemplo, si 10 es mayor que 5, y ahora, normalmente podemos abrir una llave para elegir, o digamos, para decirle a Java que entre las llaves es lo que queremos que se ejecute en el caso de que la sentencia que evaluamos en el paréntesis sea cierta. En este caso vamos a escribir system.out.println 10 es mayor que 5. Si esto es cierto, entonces el código que hay dentro se ejecutará. Vamos a probarlo. Voy a subir la consola para que podáis verlo. Efectivamente, 10 es mayor que 5. Menuda novedad, ¿eh? Bien. De esta misma manera podemos evaluar más sentencias. Por ejemplo, podemos poner if 10 es menor que 5 y más código. Por ejemplo, system.out.println. Y aquí podemos escribir 10 es menor que 5. Vamos a ejecutar. Y como veis, solo ha aparecido el mensaje 10 es mayor que 5. Porque en este caso 10 es menor que 5 es una condición que no se ha cumplido. Y por lo tanto, lo que hay dentro no ha aparecido. Otra cosa que merece la pena que sepáis es que no es necesario utilizar las llaves. Podemos escribir if, por ejemplo, 10 es mayor que 5. Y ahora, en vez de escribir una llave, simplemente escribimos lo que queremos que suceda. Vamos a probar que esto funciona. Efectivamente, y funciona. Por lo tanto, esto es algo que sucederá siempre y cuando no tengamos más de una línea. Es decir, se ejecutará la línea inmediatamente siguiente a la sentencia if, ya esté detrás de los paréntesis o debajo. Si ahora tuviéramos una línea debajo, lo que sea, aquí, código del tipo que sea, este código ya no se ejecutaría. Por lo tanto, esto digamos que es una manera abreviada y rápida de escribir sentencias if. Pero si necesitáis que se ejecuten varias acciones en cadena, entonces deberéis irremisiblemente envolver esto con las llaves. Esto era el tipo de condición más sencilla. Si esto es verdadero, haz lo que hay a continuación. Pero podemos complicarlo un poco más. Por ejemplo, vamos a escribir si 5 es mayor que 10.
y lo vamos a envolver en llaves, por cierto. De acuerdo. Ahora bien, imaginad que esto no es cierto. Nos gustaría tener alguna acción de reserva, digamos, algo que pase si esto fuera falso. Y para eso existe el mecanismo llamado if then else, que se escribiría así: if then else. No, mejor dicho, se llamaría así, no se escribiría. Se escribiría de la siguiente manera: if, sentencia que queremos evaluar, acción que queremos ejecutar, y a continuación else. Escribiríamos system.out.println 10 no, perdón, vamos a cambiar esto para que tenga sentido. 5 es mayor que 10 y aquí escribiríamos 5 no es mayor que 10. A ver qué pasaría. Como veis, 5 no es mayor que 10. ¿Por qué ha pasado esto? En este caso, con esta estructura, se evalúa la sentencia dentro del if. Y si esta sentencia es falsa, entonces se ejecuta el else. Es decir, si todo esto falla, el else se ejecutará. Pero si esto fuera cierto, por ejemplo, vamos a escribir 15. Vamos a ejecutar de nuevo. Como veis, si el if es cierto y se ejecuta, entonces el else es ignorado, no se activa. De la misma manera, podéis encadenar varios ifs con un solo else. Por ejemplo, podríamos escribir aquí if. Realmente habría que... Lo mejor, no es que importe para Java, pero para entenderlo nosotros, lo mejor es que lo hagáis cada cosa en su propia línea. If, por ejemplo, ¿qué ejemplo podemos poner? Vamos a volver a 5. Si 5 es menor que 10, pues 5 es mayor que 10. Y si, por ejemplo, sigamos con otro ejemplo totalmente ridículo. Si 6 es mayor que 10, entonces escribimos system.out.println 6 es mayor que 10. Y si todo esto fallara, deberíamos escribir, por ejemplo, ninguno de los anteriores es cierto. Ejecutemos. Bien, como veis, de nuevo, lo que hacemos es evaluar el primer if. Si es falso, saltamos al siguiente. Y como también es falso, ejecutamos el else, ya que es lo único que queda si todo lo demás falla. Ahora bien, ¿qué pasa si uno de los ifs es cierto y el otro es falso? Vamos a escribir, por ejemplo, 15, como antes. Como veis, en este caso, las cosas ya no tienen mucho sentido, porque el primer if ha sido cierto, pero el segundo if ha sido falso. Por lo tanto, el else se ha ejecutado, porque al else le basta que solo una de las sentencias sea falsa para activarse, y ya no tendría sentido este constructo. Pero, ¿qué pasa si de verdad necesitáramos hacer algo así? Entonces, existe un tercer tipo de estructura. Volvamos al ejemplo. Si 5 es mayor que 10, entonces escribiríamos system.out.println 5 es mayor que 10, cosa que evidentemente no va a suceder. Y ahora, en vez de un else, podríamos escribir un else if. Y esto nos permitiría ir comprobando una serie de condiciones una detrás de otra, lo cual además haría imposible que sean ciertas ambas o más de una, como ha pasado en el ejemplo anterior. Aquí podríamos escribir system.out.println y escribiríamos, por ejemplo, bueno, vamos a cambiar el 6 por un 9 si os parece bien. 9 es mayor que 10. Y de esta manera podríamos ir encadenando else if hasta comprobar
o hasta encontrar una condición que sea cierta. Por ejemplo, que 11 es mayor que 10. Y lo imprimimos. 11 es mayor que 10. De esta manera vamos a ver lo que sucede. Como veis, aunque tenemos varios else, solo se ejecuta el que sea cierto, ya que ahora, además del else, que simplemente se activa si alguna de las condiciones es falsa, este else, además de activarse si alguna de las otras condiciones es falsa, debe también cumplir la condición incluida en el if que sigue a continuación, lo que además se llama de esta manera en Java: if, else, if. Como ya veis, nada complicado, la verdad. ¿Y qué pasa si añadimos un else al final? System.out.println. Aquí no, vale. Todo es falso. Vamos a probar esto. Como veis, este else no se ha llegado a ejecutar, ya que alguna de las condiciones ha sido cierta y ya iba acompañada de un else. Evidentemente, si todos fueran falsos, por ejemplo, si esto fuera un 8, de alguna manera, entonces sí que se ejecutaría el else, ya que todos los demás serían falsos. Y esto nos permite jugar con varias condiciones, aunque ya os digo, esto no es la forma normal de usar este sistema, porque cuando queremos comprobar múltiples posibilidades, especialmente si son numéricas, existen formas más eficientes, pero está bien que sepáis que esto existe. Lo más normal es que uséis sentencias if simples, como esta que tenemos aquí, la primera de todas, para activar ciertos comportamientos en vuestros programas, pero también es muy común usar un else detrás. Los casos del if, else, if son menos comunes, aunque también es posible que se den. De todas formas, esto creo que es muy sencillo de entender y al final, si tenéis un mínimo de pensamiento lógico y entendéis la lógica que hay detrás de todo esto, si habéis estudiado un poco de matemática, lo cual normalmente implica también estudiar algunos ejercicios de lógica, entonces creo que os costará bastante poco entender las sentencias condicionales de Java. Pero esto ha sido solo la primera parte de 3 episodios sobre las sentencias condicionales. En los siguientes 2 episodios os explicaré otros 2 tipos de condiciones que nos permiten hacer cosas diferentes. Hasta el próximo episodio.